Cazador te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del Cazador, cotos de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones. Mutuasport, siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética. Infórmate, 915-340-444 o en mutua@mutuasport.com. En negro y color pintes la ilusión, serás mi libro de amor. Y en mi corazón tendrás tu rincón, serás mi libro de amor. Te puedo mirar, te Bueno, puedo... vamos a hablar de libros, me río porque buscando la música, las canciones, he visto esta de Bárbara Rey y cómo se movía Bárbara Rey con esa edad. Se movía más que una castaña pilonga en la boca de un viejo. Vamos a hablar con Ana María López Beceiro y Luis Eusebio Fidalgo Álvarez, porque son los autores del 7º libro que acaba de editar la Biblioteca Cinegética de Mutuasport, un libro dedicado al corzo, a esa especie que tantos miles de seguidores tiene en España. El libro se titula Cefenemiosis en el corzo. Esta enfermedad, conocida también vulgarmente como el gusano de las narices, que tanto daño ha hecho a la población corcera española. Hablaremos en Lugo con los autores del libro, Ana María López, y con Luis Eusebio Fidalgo, ambos veterinarios de la Facultad de Lugo, y en el caso de Luis Eusebio, presidente además de la Federación Gallega de Caza. Así que ya les damos los buenos días sin más dilación. Ana María López y Luis Eusebio Fidalgo, muy buenos días, bienvenidos a Telazón de Radio Marca. Buenos días, encantados, un placer. Hola, buenos días, un placer estar con vosotros como siempre. Sí, señor. Empezamos por ti, Luis Eusebio, presidente de la Federación Gallega de Caza, además, y delegado de Mutuasport, la mutua que sigue apostando e invirtiendo por esa biblioteca cinegética y que esta vez le ha tocado al corzo y a su enfermedad o patología. ¿Le tocaba ya al corzo? Para que alguien nos deje claro qué le está sucediendo con este gusano, para eso habéis hecho este libro, ¿verdad? Bueno, pues sí, un poco en este libro recogemos toda la experiencia que ha habido trabajando con la enfermedad, con esta cefenemiosis en el corzo desde 2012, en el que en un convenio con Cevenca, ante pues la alarma que se producía entre los cazadores de corzo por la presencia de los gusanos, iniciamos entonces este estudio para ver inicialmente solamente para ver en qué zonas del territorio pues estaban los corzos afectados. Y bueno, fuimos profundizando más y más en este estudio y pensamos que había que compartir todas estas experiencias y estos datos, pues entre otros con los cazadores, porque fueron unos colaboradores absolutamente necesarios y excelentes para poder desarrollar el trabajo. ¿Y dónde y cómo se contagia el corzo de la cefenemiosis? Bueno, pues el corzo se contagia a través de los adultos de cefenemia. El adulto es un díptero, es decir, es un moscardón grande, de aspecto similar a un abejorro, que tiene una vida corta en ese estado adulto, en el momento que es cuando vuela. Es corta porque no tiene aparato bucal activo para poder alimentarse y por lo tanto pues se limita su vida a unos días, ¿no? Y las hembras de este díptero, de esta cefenemia, ponen ya no huevos, ya ponen larvitas, pequeñas larvas de menos de 1 milímetro sobre el hocico, sobre el extremo rostral de la cara del corzo, y estas larvitas pues penetran dentro del corzo, posiblemente a través no solo de la nariz sino también de la boca, por el lamido del corzo, etcétera, y va a tener un larguísimo periodo de meses dentro de este corzo, pasando de larva 1 a larva 2 a larva 3, es decir, en sucesivas mudas y crecimiento, siempre dentro de la retrofaringe y dentro de la nariz del corzo. Hasta que, después de esa larva 3 cae al suelo para hacer una pupa, y de esa pupa vuelve a salir un adulto de muy corta vida, insisto, ¿no? Como volador de muy corta vida. Efímera. Ana María, cuéntanos así por arriba qué es esta infestación, porque afecta al corzo, pero no lo mata, sí que lo deja muy mermado y expuesto a sus depredadores, sobre todo al lobo, ¿verdad?
Exactamente. Realmente esta enfermedad no llega a matar per se al animal. Simplemente, como muy bien dices, le merma sobre todo su capacidad física a la hora de escapar de predadores. También le reduce la capacidad de olfato y por lo tanto pues incluso pues puede influir en el periodo reproductor y puede influir básicamente por el efecto de feromonas y demás, de localización de hembras e incluso también de localización de determinados alimentos. Pero fundamentalmente el efecto pues es lo mismo. El corzo es un atleta y a cualquiera de nosotros un mero catarro en donde tenemos una buena congestión nasal no nos provoca la muerte, pero a un atleta de alto rendimiento pues tener que competir con ese catarro pues lógicamente le merma muchas posibilidades. Si corres detrás de un lobo, pues casi seguro todos sabemos cómo acaba el cuento, ¿no? Por lo tanto, el problema no es que lo mate en sí mismo la presencia del parásito, pero sí le predispone a que sea atacado por predadores, que tenga algún problema para identificar incluso durante el celo, y también alimento e incluso infecciones bacterianas secundarias y demás. Pero fundamentalmente el aspecto que comentas tú, escapar de sus predadores. ¿Y la cefenemiosis esta solo se da en el corzo o la padecen más animales? ¿En qué cantidad puede haber mermado la población de corzos en España? Porque lo que sí que está cierto es que cada vez vemos más corzos, pero yo no sé si más infestados o no. Bueno, a ese respecto, el corzo sufre esta cefenemiosis, es una oestrosis, es decir, son larvas que están dentro de la cavidad nasal y faríngea del corzo. En el caso del corzo se llama cefenemiosis, porque es la cefenemia stimulator quien lo causa. El ciervo tiene su propio parásito también, que en lugar de ser la cefenemia es una especie muy próxima, que bueno, es la faringomia picta, o en el caso de la oveja también tiene el suyo, el oestrus, ¿no? Oestrus ovis. Quiero decir, son muy similares, aunque no es exactamente la misma especie. Pero bueno, es el mismo género, oéstridos, pero no es la misma especie. Y efectivamente con esta predisposición a que puedan ser más predados, efectivamente ha habido una disminución importante de corzos en las zonas, digamos, corceras tradicionales, sobre todo en el noroeste, donde tienen que compartir territorios con la distribución del lobo. Podemos decir que en el noroeste peninsular, es decir, Asturias, Galicia, ese norte-noroeste de Castilla y León, incluyendo León, etcétera, podemos hablar de incidencias de por encima del 35%, del 35,6%, aunque en el resto de la península la incidencia del proceso es mucho menor, un poco mayor del 5,5%. Dicho esto... Sí, perdón, dime. El reloj, que nos están mirando el reloj, que decía que íbamos a recordar que estábamos hablando contigo, con Luis Eusebio Fidalgo y Ana María López, que sois los autores del libro Cefenemiosis en el corzo, de la Biblioteca Cinegética de Mutuasport, que vuelve a apostar el libro. Ya lo habéis presentado el día 1 de julio en La Veiga, en Lugo, y además asistió José María Mancheño y Javier Vergés. ¿Dónde podemos hacernos con el libro? Pues sobre todo a partir o a través de las oficinas de las federaciones de caza, de la federación pues de la gallega, de la asturiana, en fin, de las federaciones de caza y bueno, y también Mutuasport. Ana María, que los cazadores, me decía el otro día un amigo común que tenemos, que no somos mucho de leer, aunque sí leemos, pero me cuenta que el libro es un libro que está explicado muy clarísimamente para que nos enganche y conozcamos mejor esta enfermedad en nuestros corzos, además desde el primer renglón. Es un libro fácil de leer.
Sí, es un libro fácil de leer. Realmente, cuando estamos trabajando un grupo de investigación, tenemos dos tipos de producción científica. Pues por un lado, unas revistas de alto impacto y demás, que son para leer entre nosotros, pero tenemos este tipo de libro que hay que agradecer a Mutuosport que nos lo haya financiado, que la finalidad es justo la contraria. Estamos buscando llegar al gran público, a la mayor cantidad posible de cazadores, de naturalistas, de gestores cinegéticos, en donde lo que estamos buscando es explicar el tema lo más ameno, lo más claro, lo más sencillo. Vemos que hay nombres aquí muy raros de Pecenemia stimulator y cosas por el estilo, pero básicamente para que un lector medio pues entienda perfectamente lo que es el proceso. Para eso nos basamos con muchos esquemas y sobre todo con bastantes fotos, porque sí que es cierto que una imagen pues vale más que 100 palabras y más en este tema. Así que es un libro fácil de leer, yo creo que es un libro fácil de seguirlo, muy ampliamente, por lo menos con una gran cantidad de fotografías, y básicamente es un libro divulgativo, pero no por ello queremos perder rigor, y creo que lo diferente de este libro a la información que aparece en redes sociales es que se basa en datos que están contrastados y no en opiniones de creo que aquí hay esto. Por eso, como comentó Luis Fidalgo, pues es un trabajo de más de 10 años recogiendo datos con la ayuda de centros de recuperación, por supuesto de los cazadores, y con todo eso, pues, y con una gran cantidad de horas de trabajo y dedicación, pues podemos llegar a esta publicación. Bueno, pues Luis Eusebio Fidalgo, te debo una, te tengo que entrevistar a ver qué tal llevas la Federación de Caza de Galicia. Ana María López, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por esos trabajos científicos que estáis para que sepamos un poquito más sobre nuestras especies y a por otros libros, los cazadores, si os podemos, os vamos a ayudar siempre. Así que gracias a los dos, gracias a Mutuosport por seguir apostando por divulgar la caza y muy buenos días a los dos. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias, Luis.